que definitivamente Él está presente, de que Él quiere comunicarse con nosotros y qué hermoso que está levantando una generación nueva llena del poder y de la presencia de Dios. Me encantó su mensaje y en algo tiene que ver con lo que hoy vamos a continuar viendo. Dijo, es tiempo de que mostremos a Dios afuera. Venimos aquí a disfrutar, a estar unidos, a alabarlo, a adorarlo y a venir con una palabra. Pero la presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es tiempo que comience a manifestarse no solo aquí adentro, sino afuera, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el lugar donde nos encontremos. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Y el tema que hoy voy a compartir con ustedes se llama ¿a dónde vas? Y me encanta el tema porque cuando mi pastor me da un tema siempre me dice, Patricia, tremenda bendición la que vas a tener. Digo, sí, pastor, dígame, te toca predicar el día domingo. Y yo digo, está bien. Y quiero ser honesta con ustedes que en las primeras ocasiones le decía, pastor, no, mire, me toca esto y esto. Me dijo, todo lo puedes en Cristo que lo fortalece. Entonces, él siempre me afirma de tal manera, y es real. Cuando él dice es una bendición, sí, porque cuando uno tiene la responsabilidad de compartir un mensaje, uno realmente tiene que tener el cuidado de que sea el mensaje de Dios y no lo que dicen nuestras emociones. Así que en esta mañana permítanme orar y decirle, amado Padre Celestial, gracias por la vida, gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y se manifiesta tu amor en cada nuevo amanecer, Señor, con cada persona que pones a nuestro alrededor, Señor, y hoy que sea una palabra que proviene de ti y llegue a nuestro espíritu para ponerla por obra allá donde tú nos estás enviando. Amén. Y bueno, ¿a dónde vas? Y me parece una pregunta hermosa. No sé aquí cuántos de ustedes les gusta cuando le preguntan, ¿y a dónde vas? Sobre todo cuando los chicos están en una edad entre los adolescencia y la juventud, ya no les gusta mucho que le preguntemos, ¿a dónde vas? Y uno como padre hace la pregunta porque nos interesa saber que los lugares a donde ellos se estén dirigiendo sean los correctos, que los lugares donde ellos vayan a reunir estén dentro de un marco de ¿qué? De seguridad. ¿No es así? ¿Quién me apoya? A los padres. Y los jóvenes que están aquí van entendiendo el por qué preguntamos, ¿a dónde vas? No es un tema de control. Y creo que hoy por hoy, con la situación que estamos viviendo, es mucho más comprensible, ¿verdad? Nos interesa saber que están protegidos, que están yendo por lugares donde no corran peligro. Pero también me preguntaba, ¿y será que también Dios nos puede estar preguntando, ¿a dónde vas? Patricia, ¿a dónde vas? ¿Estás yendo por el camino que te he mostrado? ¿Estás caminando sobre las promesas que te he entregado? Y me encantó, porque mientras meditaba en esta maravillosa pregunta de doble vía, pude evidenciar que tenemos una necesidad de saber hacia dónde vamos. Los discípulos, cuando Jesús le dijo, es tiempo que me vaya, yo le decía, ¿pero a dónde vas? Porque ellos estaban acostumbrados a estar ya con el Maestro, a ver sus proezas, las maravillas, las enseñanzas que decían, wow, cuánta sabiduría. Y le decían, ¿a dónde vamos a ir si solo en ti hay palabra de vida? Ellos ya estaban diciendo, si Él se va, ¿quién nos va a enseñar? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos encontramos en esa situación? Hay caminos, hay decisiones que tenemos que tomar y queremos saber cuál es el camino correcto. ¿Qué es aquello que realmente debo hacer? Y bueno, este es un versículo que todos conocemos. Jesús les respondió a sus discípulos, yo voy a un lugar, a preparar un lugar. Dice en Juan 14, dice, no se angustie vuestro corazón, confíen en Dios y confíen en mí. Y es una porción que siempre me ha gustado en Juan 14, pero más adelante vamos a ver algo que siempre todo cristiano sabe. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo Jesús que era? Él era el camino, la verdad y la vida.
y dijo que nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de Él. Y ese es un versículo que estoy segura todos no lo sabemos, pero vamos a ser también muy honestos. ¿Qué tan fácil, sencillo es de entender cuál es el camino que Jesús nos dejó marcado? Y los discípulos le preguntaban, ¿pero cómo sabremos cuál es ese camino? ¿Cómo sabremos? Y Jesús le dijo, ¿quieren ver al Padre? ¿Me han visto a mí? Que a cada momento me dice, ¿por dónde vas? ¿Estás yendo por el camino que yo te dejé? Y a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Así que a la luz de la palabra, vamos a entender por qué es importante ir sobre los pasos de Jesús, el camino que Él nos dejó trazado. Y bueno, en las escrituras, en el libro de Proverbios, vamos a encontrar una escritura que quiero ilustrarla. Dice que delante de cada persona, delante suyo y mío, hay un camino que a veces parece correcto, pero que termina, el dolor permanece. Hay caminos que incluso parece que son buenos, que son correctos. Sin embargo, por algo dice la palabra que oculta a veces un corazón afligido. Pero aquí está lo hermoso y yo bendigo siempre esta casa y a mis amados pastores porque son guiados por Dios para darnos enseñanzas propicias. ¿A dónde vas? Usted y yo hemos recibido palabra, promesas, y no es porque si a veces nos vamos equivocando en el camino, nos espera un juzgamiento. No, no es el Jesús que yo conozco y no es el Dios Todopoderoso el que yo conozco. Él es lleno de amor y que siempre está pendiente para asegurarse que vayamos por el camino correcto. Más adelante, en Proverbios igual dice, si me ayudan por favor, tremenda tecnología, pastores. Miren, qué maravilloso. Dice que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Es el Señor el que determina nuestros pasos. Y una vez más, yo encontré en la Biblia, hay una verdad irrefutable. El amor de Dios manifiesto sobre nuestra vida. Desde el inicio hasta el fin, el amor de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy de corazón y desde la profundidad del espíritu se siente profundamente amado por Dios y se ha equivocado igual? Amén. Aun cuando a veces pensamos que vamos por el camino correcto, el amor de Dios nunca deja de ser. Y quiero ir a las escrituras para poder entender esta porción y nuevamente siempre le pido a Dios sabiduría y gracia para poder dejar sembrada una palabra que nos ayude hoy que salimos de aquí a ponerla por obra y por práctica. En el libro de Génesis, el inicio, vamos a ver a nuestros patriarcas. Abraham dice, y me encanta desde Génesis 17, 18, porque habla de una situación que estaba pasando con una ciudad que es Sodoma y Gomorra. Todos sabemos lo que aconteció con una ciudad que estaba ya profundamente plagada del mal. Y Abraham es uno de los que al tener comunión con Dios, Dios le dice, le voy a ocultar algo a Abraham. Y le manifiesta lo que va a pasar. Y mire qué importante la intercesión. El profeta el día domingo preguntaba quiénes son los intercesores de nuestra iglesia. Y les dio una bendición especial porque Abraham comienza a interceder y le dice,
Señor, si hubiesen tan solo 50 justos, ¿tú destruirías igual a la ciudad? Y el Señor le dijo, no. Y comienza un diálogo Abraham en confianza, porque Dios lo que será su amigo, y comienza a bajar de 50, 40, 35, 30, y aún llega hasta 10. Y dice la palabra de Dios que si tan solo 10 justos hubiese, Él no hubiese destruido Sodoma y Gomorra. Y lo que estaba aconteciendo en Sodoma y Gomorra nos parece atroz. Pero si hoy escuchamos las noticias que acontecen en el mundo, no es muy diferente lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, dice la Escritura de que fue destruido y solo un familiar de Abraham fue rescatado. ¿Y por qué quiero ir a esta Escritura, Génesis 18, 19? Porque siento que Dios hoy nos está preguntando, ¿hacia dónde vas como familia? ¿Hacia dónde estás yendo con la salvación que te he dado? Con el regalo maravilloso de la presencia del Espíritu Santo que ha hecho proezas y maravillas en nuestra vida. En mi vida, el Espíritu Santo es muy real. Es la maravillosa presencia de una persona tan real que he aprendido a conocer. Quien me guía, me orienta, me consuela y déjeme decirle que hasta hace bromas. Hace bromas. Es una persona maravillosa. ¿Soy perfecta? No, me equivoco. Pero sé quién está a mi lado para cuando siento que no voy por la línea correcta, Señor, guíame, oriéntame. En esta escritura, Dios dice que Él escogió a Abraham. Y siguiendo aquí las direcciones de nuestro amado pastor, dice, ponga su nombre. Ponga su nombre. Escogió a mí, Patricia, Sonia, Jofre, Viviana. Ponga su nombre. Y dice, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Estas son las claves para saber si vamos por el camino correcto sobre las promesas que el Señor nos ha dado. Vuelvo a repetir, yo lo escogí, dice el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos y tenemos la convicción de que hemos sido escogidos por el Señor? Amén. Qué tremendo privilegio, pero también demanda una responsabilidad. Entonces dice el Señor, yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Y maravillosa promesa, todos las queremos para nosotros. Sin embargo, dice la Escritura que hay caminos que nosotros escogemos, pero que no son correctos. Abraham y Sara tomaron un camino equivocado antes de que se declare esta palabra. Y todos lo conocemos. En su afán de ver cumplida la promesa de Dios de un hijo que sería una descendencia tan grande, ellos optaron por un camino alterno. ¿Era malo? Déjeme decirle que no. Le voy a explicar por qué. De acuerdo a la tradición judía, cuando una mujer no podía tener hijos, estaba permitido entregarle una de sus esclavas en este momento, ¿verdad? Pero la condición era que este bebé tenía que nacer en los brazos, en este caso, de Sara. Por ende, era considerado ya un hijo. Muchas veces nosotros podemos juzgar de dónde se equivocaron, que fueron en contra de Dios. Cuando uno conoce y profundiza en la tradición, no estaba mal. Pero el camino no era eso, porque Dios ya le ha dicho una promesa que era ¿de quién? De parte de Abraham y de Sara. Pero ahí no comienza. Y yo quiero poner hoy en día, porque a veces no leemos la palabra, solo nos enfocamos en las promesas y no en las enseñanzas, en la profundidad de la enseñanza que Dios nos muestra a través de él. Años atrás, Abraham
va a Egipto. Y comienza un cero de diálogos por temor a su vida, entrega a su esposa para hacerse pasar por hermana y la entrega al faraón. El faraón se da cuenta y comienza un diálogo y a cambio de eso Dios protege igual a Sara, pero le entrega riquezas y le pide que se vaya. La esclava a través del cual Abraham y Sara deciden que ver cumplida la promesa era egipcia. Provenía ni siquiera de su propio linaje, producto de un camino equivocado. Y seamos honestos, ¿por qué comienza el conflicto? Porque dice la palabra de Dios que Agar se comienza a enseñorar. ¿De quién? De Sara. Y comienza el conflicto. Ahora, quiero ser media defensora de Agar. Dice que Abraham para esa época probablemente tenía 80 y pico de años. Para que una mujer sea fértil, normalmente el promedio está entre unos 40, máximo 45 años. Comencemos a ver la diferencia de edad. Agar era esclava. Tenía que hacerlo por obligación. Decisiones equivocadas pensando que estamos haciendo lo correcto. Cuando las decisiones o los caminos que tomamos, aún pensando que es lo correcto, pero no es dentro de la voluntad de Dios, siempre va a traer consecuencias y consecuencias negativas. Porque si vemos el origen de los conflictos que existen en el mundo, nace precisamente ahí. Precisamente en ese momento. Y creo que todos conocen el desenlace, conflictos familiares. Pero hoy vamos a entender por qué es importante que cuando Dios nos da una promesa, seguir los pasos de Jesús. Porque para ese entonces el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero hoy, a través de Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión firme de comenzar a tener una relación personal con Dios. A través de lo que nos han enseñado en esta casa. En esta casa nos ha enseñado buena doctrina. Ver a Jesús y leer la palabra de Dios. Vea lo que vea, escuche lo que escuche. ¿Usted ve a quién? A Jesús. Vea a Jesús. Dele fuerte al Señor. Ese fue lo que yo pensaba que era un consejo que me dio quien era en ese entonces mi líder, la hermana Gloria. Era muy pequeñita en el Señor, pero tremendo consejo, pero no era un consejo, es palabra de Dios. Porque en la Biblia dice, puesto tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien teniendo por oprobio todo el desprecio que vivió, estaba feliz porque él sabía la gloria que le esperaba. No solo la gloria de estar junto al Padre, sino de habernos rescatados a todos nosotros. No podemos dudar del amor de Dios. ¿Sí? Pero vamos brevemente a la Escritura porque, ¿dónde está? Se equivocaron, sí, pensando que era lo bueno, pensando que era lo correcto. Y hay una palabra que me encanta porque dentro de esos conflictos, la primera vez que Agar sale al desierto por los conflictos, Dios le acerca y dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Miren la bondad y el amor de Dios. Pero él le dice, regresa donde tu ama y le dice, y pórtate bien, pórtate bien. Lamentablemente eso no pasó. Pero miren, cuando Dios da una promesa, Él siempre la va a cumplir. En Génesis 17, lo voy a ver brevemente, uno dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Diga, Dios es todopoderoso. Y aunque mi camino me haya equivocado, Él es todopoderoso y fiel para hacer que yo regrese al camino. Pero le dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. 3 puntos para saber cuál es el camino correcto. Vida intachable, ser justo y correcto. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Más adelante,
Presten mucha atención, cada hombre y mujer, sea niño, sea adulto que esté aquí, esta promesa es para usted y para mí. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sara, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Muchas veces tenemos diálogos internos y pensamos que el Señor no nos escucha. A veces dudamos, recibimos palabra y decimos internamente, ¿y cómo será esto? Es imposible. Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Pensó, ¿y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Ya estaba Ismael. Pero Dios respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y su descendencia como pacto eterno. Con respecto a Isaac, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegaré a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirma con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Yo no sé qué promesas usted piensa que ya no es tiempo de cumplirlas. Un sueño, tal vez que usted piensa que es suyo, pero a medida que usted escucha la palabra de Dios, sabe que no viene de usted, que es de Dios. Y tal vez usted se ha equivocado en el camino, pero me encanta. Dios nunca va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido, aun cuando momentáneamente existan pequeños desvíos. Dele fuerte al Señor. Amén. Y quiero puntualizar nuevamente porque considero que hoy Dios nos está preguntando, ¿a dónde vas con lo que te he entregado? ¿A dónde estás yendo con aquello que te he pedido que hagas? Ser intachable, ser correcto y justo. Tal vez la situación que usted esté viviendo diga, no me parece, pero siente paz. Pero está haciendo lo correcto, está haciendo lo justo y usted se está mostrando como un hijo de Dios intachable, es el camino, aunque usted todavía no vea lo que considera apropiado. Ser intachable, ser justo y ser correcto. Cuando Jesús estuvo con nosotros, hizo cosas maravillosas, pero también dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que Él. Y es real. Y cuando nos dio la gran comisión de ir y compartir el Evangelio, son las buenas noticias de salvación. De la situación que estábamos de muerte, hemos venido a vida. Buenas noticias de salvación. Pero dijo, ¿id hacia dónde? A Jerusalén primero, luego a Judea y luego a Samaria. ¿Qué representa Jerusalén? Mi casa. Jesús en determinado momento pasa por un cementerio y dice que se encontró con un hombre que estaba mal, estaba poseído. Imagínese que vivía en un cementerio, pero ¿qué es imposible para Dios? Y Jesús en un momento lo libera. Y este hombre, impactado por el poder de Dios, quiere seguir a Jesús. ¿Pero qué le dijo? Ve primero a tu casa. A tu casa. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque realmente cuando Dios nos da un mensaje, nos hace ver la situación. Amados hermanos, lo que estamos viviendo como país es consecuencia donde los hogares no permitieron que entre Dios a controlar sus vidas. Hoy
Son niños de 9 años, 10, 12, 14 años los que están asaltando, los que se están matando. Y no es para juzgarlos, pero cuando usted va atrás a esa vida, son niños abandonados. Esta semana me llegó un video impactante y créame que estuve tentada a pasarlo, pero dije no, pero se los voy a comentar. Un niño a los 9 años es introducido al ser travesti y prostituirse. 9 años. Porque en su casa, donde eran 7 hermanos, él era el menor, sus hermanos mayores habían sido abandonados por sus padres, lo criaba su abuela. Y sus hermanos mayores lo comenzaban a decir, eres una niña, porque a él no le gustaba jugar fútbol. Y cuando su abuela muere, dice que vivía en una habitación de 3x3. Hasta en el baño tenían que dormir, tan pobres. Y cuando su abuela muere, que era el único que le manifestaba amor, le dice a un amigo de su abuela que por favor le deje trabajar solo por comida. Él le da alimento y también le paga. Cuando él llega a su casa, sus hermanos mayores lo golpean y le dicen que ese dinero es para ellos. Desastre de hogar. Y él decide irse en ese día. Y cuando se encuentra en el camino con una persona trans, un hombre vestido de mujer, y encontró en esta persona una persona que le iba a ayudar. Y le pide ayuda. Y le induce evidentemente a que haga lo que él hacía, prostituirse. 9 años. Y dice que la cola era inmensa. ¿Por qué? Porque era un niño de 9 años. Lo más preocupante es que él se sentía amado. Porque en su casa no tenía el amor de sus padres, ni siquiera de sus hermanos. Era golpeado. Y al estar en este mundo de prostitución, siendo un niño varón, dice que él consideraba cada caricia que le daban como un acto de amor y comienza a sentirse bien. Hermanos, nosotros tenemos un poder maravilloso. La presencia del Espíritu Santo de Dios, el profeta la semana pasada dijo, no es de manifestaciones solo dentro de la iglesia, hay que ir afuera. Hoy, él dice que ya luego no era novedad, porque dice que en este mundo a los 9 años era novedad, luego ya la depravación, Sodoma y Gomorra. Y como ya no era tan atractivo para sus clientes, le dan otro tipo de clientes. Los que se drogaban y los que se emborrachaban y lo introducen a la droga. Ha pasado 40 años y ahora él tiene fundaciones para sacar niños de esta condición. Un niño que a los 9 años igual lo consideraba que era amor, va creciendo y se da cuenta que no es. Yo siento profunda convicción que habemos aquí cerca de 400 personas. Si en su casa promedio suma, tendremos un núcleo familiar de 20 personas. Solo si nos dedicamos a nuestros hogares con el amor que Dios nos envía, y Jesús nos dijo, vayan primero a Jerusalén. Al que estaba en el cementerio le dijo, ve primero a tu casa, tienes que rescatar a tu casa. 400 o 500 miembros que somos aquí en la iglesia, por tan solo 20 de nuestra familia, y sabemos que es mucho más, somos 10,000 personas. ¿Será que 10,000 personas llenas de la presencia del Espíritu Santo no podremos transformar esta ciudad y tomarla en el nombre de Dios? ¿Qué necesitamos? Ir, avanzar. Los apóstoles cuando le pedían plata, ¿qué decían? No tengo, pero lo que cargo te doy. Y de verdad que yo he sido muy redargüida también en esto. Porque hace mucho tiempo yo quería ir a las cárceles. Porque Jesús dijo, vean a las cárceles. Y no fui. Porque pedí ayuda y no es que nadie tiene que ayudar. Yo tengo que tomar la decisión y la convicción. Si Dios me puso en la cárcel, tengo que ir a la cárcel. Estoy siguiendo a unas personas
que fueron rescatadas de la cárcel y son tremendos apóstoles hoy en día. ¿Qué hay imposible para Dios? Nosotros estamos haciendo las cosas imposibles. Y créanme que me esfuerzo para dar este mensaje. Me encanta, amo a Dios. Pero mi pregunta es, ¿estoy realmente demostrándole el amor a Dios por lo que Él ha hecho en mí? He ido tal vez, ¿cuántos niños tal vez he visto y he dicho que Dios te bendiga? Y tal vez no necesito coger 100, tan solo si de pronto cojo a 1 o 2 y voy con su familia. Nosotros, dentro de nuestro entorno familiar, ¿será que hay personas que le estamos mostrando realmente al Jesús que nos rescató? Con el mismo amor que Él nos ha tratado, con el mismo perdón y con el mismo acompañamiento que nos da, aun cuando nos equivocamos. ¿Y por qué creo que esta palabra sé que me la dio el Espíritu Santo? Porque me puso el ejemplo que hay en esta casa. En esta casa hay personas que el mundo decía imposible que sea rescatado, pero es posible. Y quiero invitar, qué pena que me quede 1 minuto, pastor, pero regáleme 5 o 6 minutos. Quiero invitar a una familia que hace aproximadamente 12 o 13 años, una persona de esta congregación, mientras compraba en un lugar, le predicó a 2 mujeres. Les dio el mensaje de salvación. Quiero invitar a nuestros hermanos Joffre y Sonia Canchingre, por favor. Y vamos a hacer un pequeño conversatorio del poder de Dios. ¿Por qué quiero ponerlo como ejemplo? Porque está en la casa. Es nuestra decisión seguir los pasos de Jesús y acelerar los tiempos que todos queremos ver en nuestra nación y en nuestra ciudad. Gracias. Tomen asiento. En honor al tiempo me van a disculpar, pero me encantaría que usted nos comparta como iglesia. Vemos una hermosa familia, una familia que honra a Dios y que le ha creído a Dios. Pero tal vez muchos no conocen la historia de cómo fueron alcanzados y de dónde realmente el Señor los ha traído. Y quiero hacer esta introducción porque hace 1 año exactamente tuve la oportunidad de compartir con ellos. Y los pastores nos preguntaban que en tan solo una palabra diga lo que significaba Jesús en nuestra vida. Y el hermano Joffre, lleno del Espíritu, dijo, útil. Me hizo útil. Y esa palabra se me quedó. Me hizo útil. Mi bella Sonia, ¿nos podría compartir cómo fue que el Señor Jesús se le presentó a su vida y cómo hizo para que su bello esposo fuese también? ¿Me ayudan con un micrófono? Creo que algo no. Sí, 1. Buenos días, iglesia. Estábamos un día con mi mamá trabajando, vendíamos fruta en la calle y una hermana de esta casa, de esta congregación, guiada por el Espíritu Santo, la envió a comprar manzanas. Y ella llegaba de un tiempo de trabajo muy cansada y dijo, no, yo no quiero, yo mañana la compro. Pero el Espíritu Santo le exigió que fuese a comprar en ese momento las manzanas. Entonces ella bajó de su casa y se acercó y empezó a predicarle a mi mamá. Entonces mi mamá, ya con un corazón necesitado, como todos cuando estamos sin Dios, aceptó la invitación. Y luego ella también me invitó a mí y yo acepté, y el día que llegué a esta casa, yo sentí que había llegado a mi casa. Llegué a mi casa, eso fue lo que yo sentí cuando llegué aquí por primera vez. Llegué a mi casa y bueno, y empecé
empecé también a traer a mi familia. Al principio quise erróneamente exigir a mi esposo a que viniera en mis fuerzas, pero después entendí que no era yo, que iba a ser el Espíritu Santo quien iba a hacer la obra, y entonces solo empecé a orar y a vivir la palabra, hasta que un día mi esposo me dijo: yo no vine por lo que tú me decías, yo vine por lo que te veía hacer, te veía orar. Entonces yo dije: yo voy, y ahí llegó. Y bueno, él también puede contar cómo fue su tiempo con Dios, cómo fue ese llamado con Dios. Hermano Joffre, Amén. ayer conversábamos... Bendiciones, hermano. Perdón, hermano Joffre, solo discúlpeme. Ayer conversábamos algo y usted me dijo algo el Espíritu me decía: ¿por qué su palabra de decir me hizo útil? ¿Nos puede comentar algo muy fuerte que tal vez usted ya ha vivido de decir que llegó a ser y que Dios lo transformó? Amén. En verdad, Dios a mí me hizo útil porque yo sé de dónde Dios me sacó. Lo que yo era antes de conocer a Dios, yo era un hombre que empecé mi vida siendo custodio. Yo custodiaba, que sea para la gloria de Dios, este es testimonio. Yo custodiaba y era motorista de los traficantes de droga. A la edad que yo tuve, empecé cuando hacía lo que hacía, venía con un corazón resentido porque mi padre me dejó en el vientre de mi madre desde muy chiquito. Y yo ya conocía la historia. Cuando conocí la historia me llené de resentimiento. Incluso llegué a ponerle una pistola a mi papá en la cabeza. Viajé a Manabí a ponerle una pistola en la cabeza porque era un hombre que ya manejaba las armas, todo, fabricaban las armas, hacíamos de todo en el mundo que yo andaba. ¿Y por qué digo que soy útil ahora en Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando yo vengo a la iglesia, Dios hizo un cambio en mí, me vuelve útil. Porque lo que yo hacía en el mundo no era nada bueno. Le llamábamos bueno porque quizás, como uno decía, me daba la platota, me daba esto, podía ser vanidoso, era lo que no tenía que ser. Pero cuando vengo a los caminos de Dios, Dios transforma mi vida, mi forma de pensar y me hace útil. ¿Por qué útil? Porque todo lo que ahora hago para Cristo es útil. Puedo hacer cosas que yo no tenía planificada en mi vida y ahora soy útil para las demás personas que están fuera de la calle y viven en un mundo donde yo vivía también, y decirle que Jesucristo sí puede restaurar su vida, que Jesucristo puede cambiar su forma de ser, su forma de actuar, de vivir, porque cuando uno pone la mirada en Jesús, en el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Pero ¿cuándo sucede eso? No solo por venir a la iglesia, es cuando usted tiene una intimidad con Dios, siempre en las madrugadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve cuando usted lo invoca. El Espíritu Santo quizás usted como hijo de Dios lo tiene, pero usted no lo mueve, no lo activa. ¿Cuándo usted activa el poder de Dios? Cuando usted busca la presencia. Ahí comienza el Espíritu a trabajar, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras debilidades. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo y aún sigue haciendo en mi vida, porque viene trabajando. Me ha puesto prueba. He pasado aquellas pruebas, situaciones donde yo era débil. Él ha querido entrar, pero ya no puede porque yo ya tengo a alguien que está conmigo. O sea, ya alguien que me separó desde el vientre de mi madre. Amén. O sea, en el Espíritu Santo sí se puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero tenemos que derramar y demostrar el amor de Jesús. No podemos condenar a nadie, porque mientras hay vida, hay esperanza, dice el Señor. Y Él es el que está anhelando que cada persona tenga esa intimidad con Él. Créanme que yo no conocía a profundidad el testimonio del hermano. Ahora lo comprendo muy bien. Y gracias por honrar a Dios. Este es el tiempo que Dios nos pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde nos ha sacado el Señor?
y a dónde vamos a ir con lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esta familia es una evangelista, consolidadora, liberadora, para ellos es los 5 ministerios, para mí, todo. Ellos son todo. Y ahí vemos la promesa cumplida de Dios. Hijos que honran a Dios en todo momento. Y quiero hacer la última pregunta. Si Dios no lo hubiese alcanzado, hermano Joffre, ¿cómo cree que sería su familia hoy en día? Eso siempre le preguntaba a Dios, o sea, yo le decía al Señor, ¿qué hubiera sido de mí? O yo me hacía la pregunta y conversaba con el Espíritu Santo en oraciones, le decía, ¿qué hubiera sido de mí si tú no hubieras llegado? Mi hijo, el varón, hubiera sido peor que yo. No, o sea, ya quizás yo ya no existiera, o quizás fuera más terrible, o quizás estuviera formando parte de lo que se ve ahora y mi hijo estuviera también en lo mismo. Porque, o sea, decirle algo aquí es como que, no es nada lo que yo he hecho. Pero de donde Dios me saca, yo le digo, Señor, gracias, porque llegaste a tiempo en el corazón de mi esposa. Y en aquella mujer que utilizaste, yo la bendigo porque fuiste tú que la pusiste a ella y pusiste a mi esposa, a la mujer que tengo. O sea, si yo no hubiera conocido de Dios, no fuera nadie, no fuera útil, y no tuviera esa honra de ver a mis hijos servirle a Dios, una familia no perfecta, pero una familia que le teme a Dios. Amén. Y eso es lo más importante. Cuando usted le cree a Dios, Dios lo honra con una familia así. Mis hijos, yo veo la gloria de Dios y yo veo que Dios me honra, no porque digamos por el dinero, por el trabajo, no, esta es la honra, ver a mis hijos sirviéndole a Dios a una generación bendita, porque va a alcanzar mi 4ª generación. Amén. Muchas gracias. Tenemos la Santa Cena, pero con el permiso de los pastores, quisiera terminar esta enseñanza donde Dios nos pregunta, ¿a dónde vas? Invitándolos, tanto a la hermana Sonia como al hermano Joffre, que pasen.